vamos a hablar de dos huesos. Hacia anterior, este hueso que se encuentra de forma horizontal en la región del tórax, así hacia anterior del tórax y de forma horizontal. Y hacia posterior del tórax vamos a hablar de este hueso llamado escápula u omóplato, que es un hueso plano. Bien, en estas imágenes podemos ver en la imagen de la izquierda de la pantalla a la escápula. La escápula tiene una característica muy propia. La escápula es un hueso de osificación mixta. Esto es, tiene una parte de su morfología está dada por la osificación de tipo endocondral, o sea, con las características típicas de los huesos largos. Y para recordar de forma rápida, vamos a recordar que esos huesos largos, pues, son huesos que tienen una longitud mayor que su grosor, que su diámetro, que presentan 3 caras y 3 bordes, que tienen un canal medular, en donde vamos a encontrar tejido óseo esponjoso, y va a ser el sitio en donde vamos a encontrar células del tejido sanguíneo, células madre del tejido sanguíneo. En estos huesos largos va a predominar el tejido óseo compacto a comparación del esponjoso. Así que para estudiar a la clavícula la vamos a dividir en tercios. Y entonces vamos a tener un tercio interno, un tercio medio y un tercio lateral o externo. La clavícula, entonces, los 2 tercios internos van a tener una osificación de tipo endocondral. El tercio lateral va a tener una osificación de tipo intramembranosa. Este tipo de osificación que tienen los huesos planos, y que por lo tanto vamos a tener aquí la presencia de 2 caras. Y al tener 2 caras, dependiendo de dónde se ubique y cómo se ubique este hueso, en este caso, les dije que la clavícula va a estar horizontalizada. Por lo tanto, la clavícula va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. En la imagen del lado derecho podemos observar el borde posterior de la clavícula. Como el tercio lateral o externo tiene esa característica de los huesos planos y las 2 tercios internos, la de los huesos largos, para fines del curso, fíjense bien, para fines del curso vamos a distinguirle o vamos a explorarle a la clavícula solamente 2 caras, no 3 como la que tienen los huesos largos. Cuando ustedes lleven ortopedia, va a ser ahora sí que van a ver la anatomía mucho más detallada de, por ejemplo, la clavícula. Para fines del curso, vamos a poner de forma uniforme solamente 2 caras a la clavícula. Una cara superior, una cara inferior y también 2 bordes. Un borde anterior y un borde posterior. Eso es lo que le vamos a estudiar a la clavícula. En su extremo medial o interno, aquí podemos observar esas características del hueso largo, en donde tenemos más o menos una figura de tipo triangular por las 3 caras. Y en el extremo lateral observamos solamente la presencia de una carilla articular que se va a articular con esta saliente ósea de la escápula, el acromio. Bien, esa es la clavícula. Ahora, les dije, a la clavícula solamente le vamos a distinguir 2 caras, una cara superior. Esta cara superior
prácticamente tiene solamente o es una superficie muy llana. No hay tanto detalle anatómico que destacarle. Pero en cambio a la cara posterior, que diga cara inferior de la clavícula, a ella sí le vamos a distinguir varios detalles anatómicos. Igual dividimos en tercios a esta clavícula, a la cara inferior. Y vamos a ver que en el tercio interno, a la clavícula le vamos a distinguir un sitio rugoso que va a ser insercional. Aquí se va a insertar un ligamento que se llama ligamento costoclavicular. ¿Qué significa ese ligamento costoclavicular? ¿De dónde a dónde va ese ligamento? De la costilla a la clavícula. De la costilla a la clavícula. Y entonces de esa costilla, de la primera costilla, vamos a tener ese ligamento que va a fijarse en el tercio interno de la cara inferior de la clavícula. Ese ligamento va a ayudar a reforzar o a fijar la clavícula en la caja torácica, en el esternón, en la costilla en este caso. Vámonos al tercio medio. En el tercio medio vamos a encontrar una depresión alargada. Va a ser un surco. Y aquí, en este surco, vamos a tener el origen de un músculo que se llama subclavio. Este músculo subclavio va a insertarse en la cara superior de la primera costilla. Bien. Y ese músculo subclavio tiene como característica especial que el músculo subclavio fija a la articulación del hombro, mantiene a la clavícula fija o firme en el tórax para permitir que nosotros podamos hacer en el hombro los movimientos propios de una articulación cuya superficie es en esfera. Tercio lateral. El tercio lateral, aquí vamos a encontrar dos salientes óseas rugosas. Dos salientes óseas rugosas que las vamos a colocar una más hacia posterior, como que aproximándose más al borde posterior, y otra más hacia el borde anterior. Esta saliente ósea que se encuentra dirigida hacia el borde posterior se llama tubérculo conoide. Y luego vamos a tener otra tuberosidad que se va a aproximar más hacia la línea anterior, que se llama tubérculo trapezoide. Estos dos tubérculos rugosos, esos dos sitios rugosos, sirven para que aquí se inserten los ligamentos que reciben ese mismo nombre, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Más adelante vamos a ver que esos dos ligamentos forman parte de un ligamento que se llama ligamento coracoclavicular. Más adelante lo vamos a ver. Y luego el borde lateral de la clavícula termina en unas superficies planas. A comparación de la interna que les dije que vamos a darle o a distinguirle una forma más o menos triangular. Bien, esta es la clavícula con sus detalles anatómicos óseos en la vista inferior. Ahora vámonos hacia la imagen del lado derecho. Esta imagen vamos a tener en la imagen superior lo que va a ser la cara superior de la clavícula. Y de esta cara superior, les dije, a la clavícula, le vamos a distinguir dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Línea sagital. Y bien, vamos a describir qué es lo que se inserta en el borde anterior. En el borde anterior, en los dos tercios
internos del borde anterior. Aquí se va a insertar un músculo que se llama pectoral mayor. Más adelante lo van a ver. En el tercio lateral, en el borde anterior, se va a insertar el músculo deltoides. Ahora vámonos al borde posterior. En el borde posterior, hacia interno, allí vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo insertándose, al músculo llave de la región del cuello. Y luego hacia el lateral, en la mitad lateral del borde posterior, aquí se va a insertar un músculo que se llama trapecio, ese músculo que forma parte del borde posterior del triángulo occipital o del triángulo mayor posterior. Así que en el borde posterior de la clavícula se fijan dos músculos y en el borde anterior de la clavícula se fijan otros dos músculos. En la imagen inferior, aquí en verde, tenemos el sitio donde se insertan los ligamentos en color verde. El ligamento costoclavicular, que ya les dije que va a fijar a la clavícula en la caja torácica con la primera costilla. Y hacia lateral vamos a tener dos tubérculos insercionales. El posterior para el ligamento conoide, el anterior para el ligamento trapezoide. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Yo, doctora, ¿cuál era el otro músculo que se insertaba en el borde posterior de la clavícula, aparte del esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo se fija en el borde posterior interno y en el borde posterior externo va a ser el trapecio. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué fecha? Es 25. Y ahora vámonos al otro músculo, al otro hueso de la cintura escapular. Y este se llama escápula. De la escápula este va a ser un hueso plano. ¿Qué figura geométrica le vamos a dar? Pues le vamos a dar la figura geométrica de un triángulo. Ese triángulo en donde vamos a tener un borde superior. Si trazo la línea media o sagital, vamos a tener un borde interno, un borde externo, un ángulo súpero externo, un ángulo súpero interno y un ángulo inferior. Eso es lo que le vamos a detallar a la escápula. Bien. Vamos a empezar por el borde, mejor dicho, el ángulo superior interno, o sea, este. El ángulo superior interno de la escápula la vamos a continuar ahora hacia lateral, en donde vamos a detallar el borde superior de la escápula. Aquí, el borde superior de la escápula, antes de llegar a esa saliente ósea que recibe el nombre de apófisis coracoides, tiene una escotadura. Y luego vamos a llegar a la raíz de la apófisis coracoides. Esa escotadura se encuentra en el borde superior de la escápula. Por lo tanto, esa escotadura se llama escotadura supraescapular. Por allí cruzan vasos y nervios supraescapulares. Bien. Llegamos a la raíz de esta saliente ósea, que se llama apófisis coracoides. La apófisis coracoides recibe ese nombre porque los románticos, aquellos, dicen que tiene una forma de cabeza de cuervo.
Díganme ustedes si ven una cabeza de cuervo. Pero ellos dicen que tiene una forma de cabeza de cuello y por eso le pusieron el nombre de coracoides. Bien. La apófisis coracoides tiene, les decía, una raíz en donde, si venimos del borde superior, pues va a ser la raíz interna, y después de contornear a esta saliente ósea, pues vamos a llegar a la raíz externa o el borde externo de la raíz de la apófisis coracoides. De la apófisis coracoides hacia lateral, lo que podría ser el ángulo superoexterno, aquí vamos a tener el cuello de la escápula. El cuello de la escápula. Y del cuello de la escápula hacia lateral vamos a tener cartílago hialino. Aquí va a ser el sitio articular de la escápula, que recibe el nombre de cavidad glenoidea. Aquí es donde la cabeza del húmero se va a articular con la escápula. Doctor, está apagado su micrófono. Ya. Les decía que hacia el ángulo lateral, superior y lateral, vamos a tener la fosa glenoidea o cavidad glenoidea. Y de allí hacia superior vamos a tener una saliente ósea que se llama tubérculo supraglenoideo. Y hacia inferior del sitio articular de la escápula, vamos a tener otro tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo. En estas salientes óseas, en el tubérculo supraglenoideo, aquí va a ser el sitio insercional de un tendón, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Ese músculo se encuentra en la cara anterior del brazo. En el tubérculo infraglenoideo, aquí, vamos a tener el sitio insercional de otro tendón que se llama tendón de la cabeza larga del tríceps braquial. Ese músculo se encuentra en la cara posterior del brazo. Vámonos hacia el borde lateral de la escápula. Ese borde lateral de la escápula también lo pueden leer ustedes como borde axilar de la escápula. En este borde axilar se van a insertar dos músculos. Hacia superior, un músculo que se llama redondo menor. Y hacia inferior, otro músculo que se llama redondo mayor. Esos son los dos músculos que se van a fijar en el borde axilar de la escápula. Vámonos al ángulo inferior. En el ángulo inferior, aquí, vamos a tener el sitio insercional de un músculo que recibe el nombre de dorsal ancho.
Vámonos al borde medial o interno de la escápula. Este borde interno va a tener como característica, si vemos en la imagen del lado derecho, aquí tenemos a la escápula u omóplato, tenemos en la línea sagital a la columna vertebral y las apófisis espinosas de las vértebras de la columna vertebral. Este borde interno de la escápula también lo pueden leer como borde espinal. Lo relacionan con las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Bien, borde espinal de la escápula, aquí. Ahora bien, este hueso plano no es completamente rectilíneo. Si nos vamos a la imagen que tenemos a la derecha, vamos a ver que la escápula, si trazo una línea coronal, hacia la derecha tengo una cara anterior y hacia la izquierda tengo una cara posterior. La escápula tiene una forma de pala. Tiene una cavidad y una concavidad. La cavidad hacia anterior, la concavidad hacia posterior. Bien. En la vista anterior de la escápula, tenemos a la cara anterior, o lo que se conoce como fosa subescapular. Y se llama fosa subescapular porque la descripción que hicieron los anatomistas lo hicieron en animales en esta región. Y los animales, pues cuadrúpedos, están en 4 puntos. Y observaron que cuando estaban los animales en sus 4 puntos, esta región, este hueso, se dirigía hacia inferior. Si lo hubieran hecho en humanos, pues hubieran puesto a este sujeto en la posición anatómica y entonces diríamos que esta es la cara anterior. Sin embargo, aquí, por eso les hago el énfasis. En la vista anterior tenemos la fosa subescapular, donde vamos a encontrar al músculo subescapular. ¿Preguntas hasta aquí? Y otra, la concavidad, ¿en qué cara estaba? ¿En la anterior o en la posterior? Me perdí un poco ahí. ¿Qué es la concavidad? La concavidad, bueno, es que nos había dicho que tenía forma de pala y me parece que es donde está excavado. Esa es la cavidad. Ok. Y la concavidad es esta. ¿Queda? Esta. Sí. Muy bien. Una cavidad y una concavidad. Doctora, ¿cómo dijo que se llama el tendón del tubérculo infraglenoideo? Tubérculo de la cabeza larga del tríceps braquial. Amén. ¿Sí quedó? Doctora, ¿y los músculos del borde lateral? Se llama redondo menor, el superior, y redondo mayor, el inferior. Gracias. Y en el ángulo inferior, el músculo dorsal ancho. Y ahorita los vamos a ver. ¿Sí queda? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, voy a borrar esto. En la fosa subescapular, aquí se origina, les dije, el músculo subclavio. Si notamos el esquema que nos hace Prometheus de esta cara en esta vista anterior, vemos que en el borde medial o espinal hay como un límite para el músculo subclavio.
En la cara, fíjense bien, en la cara o en la fosa subescapular, en el borde interno, aquí, se va a fijar un músculo que se llama músculo serrato. En el quirós lo leen ustedes como serrato anterior. Ese músculo más adelante lo vamos a ver. Tiene varias cabezas. Aquí se origina su cuerpo. Y se va a ir a fijar a la cara externa de las costillas. Ahorita vamos a verlo. Y estos son los músculos que tenemos fijos en esta vista anterior de la escápula. Vámonos a la vista posterior, la imagen del medio o del medio. En esta vista posterior, la escápula va a presentar una saliente ósea. Y esa saliente ósea inicia en el borde interno de la escápula. La saliente ósea tiene un borde superior que se dirige hacia el lateral y luego regresa hacia el borde interno, pero ahora, como es una saliente ósea gruesa, les estoy delineando lo que es el borde inferior de esta saliente ósea. La saliente ósea que se encuentra en la vista posterior de la escápula se llama espina de la escápula. Y esta cara posterior de la escápula me la divide en dos regiones, una superior y otra inferior. A la superior la vamos a llamar fosa supraescapular y a la inferior fosa infraescapular. En cada una de estas fosas vamos a encontrar a los músculos del mismo nombre, al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Van a ser todos los músculos que se están formando en esta vista posterior de la escápula. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Doctora, ¿puede volver a explicar lo de los bordes de la espina? ¿Cuáles bordes? Bueno, es que dijo que el borde superior como que se iba hacia arriba. Es que ahí me confundí un poquito. En el borde superior de la escápula. En el borde superior de la espina de la escápula, ¿cierto? Sí, eso, doctora. Ok. En el borde superior de la espina de la escápula, que es esta, la espina de la escápula, les dije, se origina en el borde medial o el borde espinal de la escápula. De allí, esa saliente ósea, estoy tomando el borde superior. Esta saliente ósea se dirige hacia el lateral con una saliente ósea que estoy bordeando que recibe el nombre de acromion. El acromion hace que yo regrese a la espina de la escápula, pero ahora por su borde inferior. De esta forma, la cara posterior de la escápula me la divide en dos regiones, una superior a la espina y otra inferior a la espina, que reciben el nombre de fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. En cada una de estas fosas se originan los músculos del mismo nombre. El músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. ¿Sí quedamos? Sí, doctora, gracias. Bien. Ahora, aprovechando esta vista posterior, voy a retomar nuevamente lo que es el borde superior de la escápula.
este borde superior que se origina del ángulo superointerno. Sigo el borde superior de la escápula, llego a la escotadura supraescapular y entonces ahora llego a la raíz de la apófisis coracoides, el borde interno de la raíz. Aquí esta apófisis coracoides, vean ustedes cómo hace una saliente ósea hacia lateral. Yo aquí le veo más cuando uno flexiona el dedo pulgar, por ejemplo, le veo más esa forma que una de cuervo, pero bueno. Y luego llego a la raíz lateral de la apófisis coracoides. Así que la apófisis coracoides se desarrolla del borde superior de la escápula lateral a la escotadura. Y aquí les voy a mencionar algo. La escotadura presenta un ligamento. Ese ligamento cierra la escotadura y ahora me va a formar un agujero. El ligamento se llama ligamento supraescapular. Y en el agujero, que se llamará obviamente agujero supraescapular, aquí vamos a tener a una vena y vamos a tener a un nervio que se llaman supraescapulares. Y por arriba del ligamento cruza la arteria supraescapular. Ese es un detalle anatómico. Repito, la escotadura supraescapular, que se encuentra en el borde superior de la escápula, es cerrada por un ligamento que se llama ligamento transverso escapular. Así que ya no va a ser una escotadura, va a ser un agujero. Por el orificio o agujero supraescapular cruza la vena y el nervio supraescapular. Por arriba del ligamento cruza la arteria supraescapular. ¿Preguntas? ¿No? Nada, pues. No. Muy bien. Ok. Ahora vámonos a la figura del lado derecho. Aquí tenemos una vista lateral de la escápula. En esta vista lateral de la escápula detallamos el ángulo superointerno, el borde superior y lo que empezaría a ser la escotadura supraescapular. La apófisis coracoides, que es una saliente ósea que se dirige hacia lateral y anterior a la escápula. Y luego, no podemos aquí observar lo que es el cuello de la escápula, pero de allí tenemos el desarrollo o la formación de la superficie articular que recibe el nombre de cavidad glenoidea. Dicen los anatomistas que tiene una forma de gota de agua. Esta cavidad supraglenoidea, por arriba de ella, vamos a tener aquí un tubérculo que se llama tubérculo supraglenoideo, donde se va a insertar otra vez el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial es el músculo que se encuentra en la cara anterior del brazo. Es al que se le conoce muy famosamente como el conejo del brazo, cuando hacemos la fuerza en esta región, que hacemos que los músculos se tornen muy voluminosos. Ese es el famoso conejo, el bíceps braquial. Por debajo de la cavidad glenoidea, aquí tenemos otro tubérculo en donde se va a fijar ahora el tendón de la cabeza larga del tríceps braquial, el músculo de la región posterior del brazo.
¿Hasta aquí vamos? Doctora, ¿y ese tubérculo sería el tubérculo infraglenoideo, ¿verdad? Infraglenoideo. Ujú. Ok. Vamos bien, ¿verdad? Por debajo del tubérculo infraglenoideo vamos a tener, ya les dije, el sitio insercional para el músculo redondo menor, hacia superior, hacia inferior el músculo redondo mayor, y hacia abajo en el ángulo vamos a tener al músculo, les decía, dorsal ancho. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? No estará ninguna. Bien, gracias. También en esta vista lateral vamos a denotar cómo conforme se va desarrollando la espina de la escápula, se va separando de la cara posterior. Vean, todo esto es lo que se separa la espina de la cara posterior. Aquí, esa separación va a ser ocupada por los músculos supra e infra espinoso. Ahora vámonos a conocer a estos músculos que les he estado mencionando. En la vista anterior vamos a tener a la fosa subescapular, donde se origina el músculo subescapular. Este borde libre que nos han dejado aquí, en el borde interno o espinal, va a ser el sitio donde se va a fijar el músculo hace rato. ¿Dónde está? La goma. O sea, rato anterior, como lo menciona, por ejemplo, Quirós. Músculo serrato. Hacia inferior, aquí, la zona para la inserción del músculo dorsal ancho. Observen cómo este músculo se va a ir a formar su tendón hacia lateral, hacia el brazo, específicamente donde se encuentra el hombro. El hombro, en donde vamos a encontrar a esta porción ósea que se llama epífisis proximal del húmero. Aquí, hacia interno, vamos a tener la cabeza articular del húmero, esa que se va a meter a la cavidad glenoidea. Y hacia lateral, después del cuello anatómico del húmero, vamos a tener dos salientes óseas, una aquí y otra acá. En la nómina actual, en los libros actuales, se le conocen como tubérculo. Tubérculo mayor, el lateral, y tubérculo menor, el interno. En los libros clásicos, al tubérculo mayor lo leen como troquíter y al tubérculo menor como troquín. El troquín y el troquíter del húmero son salientes óseas. Bien. El músculo subescapular, les decía, su tendón se va a ir a fijar hacia el tubérculo menor, o sea, hacia el troquín. Vean cómo estas fibras se van al tubérculo y de cada tubérculo, de cada saliente ósea, se van a continuar hacia inferior y va a ir adelgazándose esa saliente ósea hasta dejar presencia de líneas solamente. Ya no es una saliente ósea, sino que van a ser líneas. Y estas líneas se les llaman crestas. La lateral
se llamará cresta del tubérculo mayor, la interna cresta del tubérculo menor, o bien la cresta del troquíter y la cresta del troquín. Estas líneas las vamos a encontrar ya en el cuerpo del húmero. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. Ok. Vámonos a la vista posterior. En esta vista posterior donde podemos, ahora sí, ver el sitio de origen del músculo supraespinoso en su fosa y del músculo infraespinoso. Estos músculos, sus fibras se dirigen hacia el lateral y cada uno de ellos va a formar su tendón. El tendón del músculo supraespinoso e infraespinoso se van a insertar acá, en el tubérculo mayor del húmero o troquíter. Y hay un tercer músculo que se fija en esa saliente ósea, que va a ser el redondo menor. Y aquí vemos su tendón. ¿Sí queda? ¿Preguntas? No, ¿verdad? No, doctora. Muy bien. En estos 4 músculos que hemos mencionado, que les he mencionado, en la vista anterior al músculo subclavio, en la vista posterior al supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor, a esos 4 músculos se les dice que son los músculos del manguito rotador. Este título que le dieron a este grupo de músculos hacen que la cabeza del húmero rote hacia interno y rote hacia externo. Cuando el músculo subescapular se contrae, las fibras de este músculo, el tendón se va a hacer hacia interno, porque se están contrayendo las fibras de este músculo, lo que provoca en la cabeza del húmero la rotación interna de la cabeza del húmero. Cuando en la vista posterior, cuando los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, sus tendones son jalados hacia interno, a la cabeza del húmero le provocan la rotación externa. Así que de estos músculos del manguito rotador, que son 4, vamos a tener solamente un músculo que realiza la rotación interna y 3 músculos que realizan la rotación externa. ¿Preguntas? ¿Me podría repetir el nombre de rotación interna, por favor? ¿El músculo? ¿Del músculo de quién? La rotación interna. Son 3. Ah, no, el de la rotación interna es 1. Músculo subescapular. ¿Puede repetir el de la rotación externa, por favor? Ahí son 3. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En la vista lateral, en la imagen que tenemos central, lo que estoy contorneando aquí es el tubérculo mayor del húmero
llamado también troquital. En ese tubérculo mayor vamos a tener al músculo supraespinoso, al infraespinoso y al redondo menor fijándose, o sea, los rotadores externos. ¿Sí vamos? Vamos a distinguir a los huesos de esta región. Vamos a tener a la clavícula, que se encuentra en la región del tórax, en una disposición horizontal. Tenemos una cara articular interna, que se articula con el esternón, una cara articular externa, que se articula con el acromion, esa saliente ósea que se desarrolla de la espina de la escápula. De este hueso, ya que lo localizamos bien, pues vamos a tratar de distinguir su borde anterior. Y en el borde anterior les dije hacia interno se va a insertar el músculo pectoral mayor. Es el músculo pectoral mayor. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Sus fascículos se dirigen en varias direcciones. Se dirigen unos y lateral. El músculo pectoral mayor, sobre todo, si nosotros activamos la porción central de este músculo, lo que va a hacer es el movimiento de aducción. Aproximo mi extremidad superior al tronco. ¿Sí queda? ¿Sí vamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Además de fijarse en la clavícula, el músculo pectoral mayor se fija hacia los laterales del esternón en donde vamos a resaltar el manubrio, el cuerpo y la apófisis gifoides. El músculo pectoral mayor, les decía, se fija en el borde anterior de la clavícula, casi los 2/3 internos. De allí se fija en los bordes laterales del esternón y luego, a partir de lo que va a ser el reborde costal, esas costillas que se fusionan sus cartílagos para que lleguen de forma indirecta a articularse con el esternón, de aquí, más o menos al nivel de la de la costilla sexta más o menos, las fibras se hacen hacia lateral. Todas sus firmas, oiga. Sus fibras se hacen hacia lateral. Y cuando se hacen hacia lateral, hay un pequeño doblez de estas fibras y entonces hacen más angosto el sitio de inserción del músculo pectoral mayor que si estuviera todo extendido. Y este músculo se va a ir a fijar hacia el húmero.
¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vámonos con el músculo deltoides. El músculo deltoides se fija en el borde anterior de la clavícula, más o menos el tercio lateral. De allí, este músculo deltoides ahora se va a insertar en el acromion, en el borde libre del acromion. Vámonos hacia la otra figura. Del acromion y hacia posterior, el acromion ahora va a tomar el borde inferior de la espina de la escápula y allí se va a insertar la otra porción del músculo deltoides. Así que el músculo deltoides va a tener un grupo de fibras anteriores, otro grupo de fibras lateral y otro grupo de fibras posteriores. Ay, chicos, siempre, bueno, no siempre, ahorita que estoy en casa, llego con ustedes y ¡prum!, después de medio comer. Bien. El músculo deltoides va a presentar varios fascículos. Estos fascículos, cuando se activan, le permiten tener o dar un movimiento, en este caso a la extremidad superior. Y vámonos a ir a la imagen de la izquierda. Cuando el fascículo anterior del músculo deltoides actúa, nosotros podemos llevar toda la extremidad superior hacia anterior y hacia arriba. A eso se le llama flexión del antebrazo. Si el fascículo posterior se activa, vamos a tener el movimiento de extensión de la extremidad superior. Y si las fibras centrales y laterales se mueven, nos va a permitir realizar la abducción de la extremidad superior. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Gracias. Aquí tenemos al músculo trapecio. Este músculo se encuentra en la región dorsal del tórax o en la región de, como lo conocemos comúnmente, de la espalda. Este músculo se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. El músculo trapecio tiene una forma triangular. Toma inserción en las líneas nucales superiores, aquí. Las que se originan, espero se acuerden, de la protuberancia occipital externa. ¿Sí vamos? ¿Sí van bien? Bien. Entonces, de allí, de la línea nucal superior, ahora el músculo trapecio toma al ligamento nucal. ¿De dónde se origina el ligamento nucal? ¿Alguien que se acuerde? Ay, De la conglomeración del ligamento posterior, longitudinal posterior. No, el ligamento longitudinal posterior, ese lo encontramos dentro del canal medular, porque va posterior al cuerpo de la vértebra.
No, aquí va a ser el ligamento nucal que se va a originar del tejido conectivo del borde espinal de las vértebras, o sea, este. Así que este músculo se origina desde el occipital, se extiende hacia la porción cervical, el cuello, y se fija en todas las vértebras de la región torácica, todas. Hacia lateral vamos a tener fascículos de este músculo que se disponen casi de forma horizontal. A este lo llamamos borde supraespinoso, donde se va a fijar este conglomerado del músculo trapecio. ¿Preguntas? Yo, doctora, ¿en qué parte de las vértebras torácicas tiene su inserción este músculo? Apófisis espinosas. Gracias. Ay, déjeme ir por papel. Gracias. Y este es el músculo trapecio. ¿Dónde se fija hacia posterior? En el borde superior de la espina de la escápula. En la vista posterior, en el borde interno o borde espinal, en el ángulo, aquí, vamos a tener a un músculo que se llama músculo elevador de la escápula. Cuando les preguntan a ustedes, oye, ¿tú agarraste, no sé, X cosa de la mesa? Yo no. ¿Segura que tú no? No, yo no. Y hasta llevamos los hombros hacia arriba. Ese movimiento de llevar los hombros hacia arriba lo realiza este músculo, elevador de la escápula. Ese músculo, vean, se origina de las apófisis transversas de las vértebras cervicales desde C1 hasta C4. En los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4. ¿Y de qué se encarga cuando contrae sus fibras? Pues de elevar los hombros. Hacia inferior vamos a tener a otros dos músculos. Uno breve hacia superior, que se llama músculo romboides menor. Y hacia abajo, si tenemos un menor, pues tendremos un mayor, romboides mayor. Vean dónde se fija este músculo o estos músculos. Entre el redondo, entre el músculo romboides menor y romboides mayor, aquí hay tejido conectivo, que cuando se presenta podemos decir que hay dos músculos romboides, uno menor y otro mayor. Pero en ocasiones no se muestra este tejido conectivo y nada más se ve como un solo músculo, el músculo redondo mayor. ¿Quedó? Y se fija en el tubérculo lateral de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. ¿De cuáles? De las últimas. Y en el
En el tórax, en el grupo torácico de vértebras, pues vamos a tenerlo fijo en la apófisis espinosa. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Yo, doctora, perdón, en las vértebras cervicales, ¿en qué tubérculo era en el que se tenía inserciones? Lateral. Lateral, ok. Lateral. Ujú. Gracias. Si es el romboides derecho, pues tubérculos derechos. Si es el izquierdo, tubérculos izquierdos. Ujú. Músculo dorsal ancho. Vean, este músculo se origina desde las vértebras sacras, desde las apófisis espinosas. Este músculo es muy amplio, también es un músculo aplanado. Tiene una cara externa y una cara interna. El músculo dorsal va a tomar inserción en el sacro, Virgen Santísima, en el coxal. ¿En qué parte del coxal? Si recuerdan ustedes, les dije, el borde superior del ilíaco o coxal va a iniciar hacia anterior en una saliente ósea que se llama espina ilíaca anterosuperior y que de allí se iba hacia arriba y hacia atrás. Y esta borde superior va a estar, o en él se van a distinguir tres líneas a su vez. Estas líneas van a ser la externa, la interna y la media o interna. Externa, media o interna. ¿Vamos bien allí? Preguntas, preguntas. ¿No? Bien. Vámonos a la pista o a la imagen derecha. En esta imagen derecha estamos teniendo al músculo dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho se va a fijar hasta el húmero. Fíjense, se extiende desde el sacro, el ilíaco o coxal, las apófisis espinosas de la región lumbar, las apófisis espinosas de más o menos desde la región torácica 7, más o menos. Toda esta extensión culmina hacia el lateral para fijarse en la cresta o línea del tubérculo menor del húmero o troquín. ¿Se queda? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Todo este músculo tan amplio, cuando va llegando hacia el lateral, hace un pequeño doblez, como la de una tortilla, como un taco. Y en este doblez vamos a encontrar la presencia de este músculo, que se llama músculo redondo mayor. Y el músculo redondo mayor, junto con el dorsal ancho, se fijan en la cresta o en la línea del troquín o en la cresta o línea del tubérculo menor. ¿Preguntas? Doctora, entonces este músculo redondo mayor
Tiene su inserción en la línea del croquín y nada más. Y en el borde axilar de la escápula. Ok. Está aquí. Ese es el músculo redondo mayor. Y arriba estaba el menor. Ese menor que se va a fijar aquí. En el tubérculo mayor del húmero o troquíter. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Músculo serrato o serrato anterior. Este músculo, nos vamos a la imagen del lado izquierdo. Aquí estaríamos más o menos a nivel del borde espinal de la escápula. Este borde espinal de la escápula, ahí es el sitio donde se origina este músculo. Luego se va a encontrar a las costillas y se va a insertar en el borde, no es cierto, en la cara externa de las primeras 9 o 10 costillas. ¿Sí queda? ¿Lo puede repetir, Cara doctora? externa de las primeras 9 o 10 costillas. ¿Qué hace este músculo? Bien. Recuerden que se fija en el borde interno, en el borde espinal. Cuando nosotros nos apoyamos en la pared, por ejemplo, que queremos empujar la pared con nuestros brazos, cuando nosotros hacemos la fuerza contra la pared, hacemos que este músculo se active, porque jala a la escápula hacia la caja torácica. Si por algún motivo el nervio que le da inervación motora a este músculo que se llama nervio del serrato, si por algún motivo ese nervio se lesiona, es una de las ramas colaterales del plexo braquial, cuando a nuestros pacientes los valoramos, en el momento de que nuestro paciente empuja la pared, se le bota la escápula por la anatomía de superficie. ¿Se queda? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la función del músculo dorsal ancho? El músculo dorsal ancho jala la escápula hacia inferior. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bien. Músculo deltoides. Aquí está el fascículo anterior, que viene del borde anterior de la escápula, de la clavícula. Luego se va por el borde libre del acromion. Borde libre del acromion. Y luego llega al borde inferior de la espina de la escápula. Este músculo, les dije, tiene varios fascículos. Anterior para la flexión, lateral para la abducción y la posterior para la extensión del brazo en el tórax. ¿Preguntas? Vean cómo aquí el músculo pectoral mayor hace un doblez hacia lateral y el tendón se fija en la línea de la tuberosidad mayor. ¿Quién se fija en la menor? ¿Preguntas?
¿no? No, doctora. Este músculo, dependiendo, el pectoral mayor, dependiendo de los fascículos que hacen función, vamos a tener este músculo pectoral que nos va a ayudar a hacer un poco el movimiento de flexión del brazo. El compartimiento horizontal pues nos va a permitir hacer la aducción. Y las inferiores nos van a permitir realizar un desplazamiento hacia interior del hombro. ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok, gracias. En esta imagen podemos observar al músculo subclavio. Este músculo subclavio, que es el músculo que fija a la clavícula para que la clavícula le dé soporte a la articulación del brazo. Y vean sus fibras tan pequeñas de longitud a comparación de, por ejemplo, el dorsal ancho o del pectoral mayor. Estas son fibras cortas, pero aún así es el músculo que le da fijación o fija la articulación del hombro. Aquí tenemos al músculo bíceps braquial. Así que estamos en la cara anterior del brazo. El músculo bíceps braquial es un músculo que, como su nombre lo indica, tiene dos cabezas. Una cabeza hacia interno que conforme van ascendiendo esas fibras, desarrollan un tendón y ese tendón va a terminar en el tendón de la cabeza corta del tríceps braquial. Cabeza corta del tríceps braquial. Y se va a ir a fijar a la apófisis coracoides. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Esta es la cabeza corta. Ahora vámonos con la lateral, la cabeza larga. Esta cabeza larga del bíceps braquial se va a colocar aquí, entre los dos tubérculos, y se llama surco intertubercular, porque se encuentra en el surco del tubérculo mayor o troquíter y del tubérculo menor o troquín. ¿Sí vamos hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entre esas dos salientes óseas, esa depresión, ese surco va a ser ocupado por el tendón de la cabeza larga del tríceps para fijarse en el tubérculo supraglenoideo. Y eso es lo que estamos observando aquí, que el tendón de la cabeza larga del bíceps se coloca entre los dos tubérculos, así que ocupa el surco intertubercular, que ese surco intertubercular lo pueden leer en la literatura clásica como surco bicipital por el bíceps. ¿Sí vamos? Surco bicipital o surco de la cabeza
o surco intertubercular, por donde encontramos el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Gray, en la imagen de la derecha, nos está dejando observar a ese tendón de la cabeza larga del tríceps pasar por arriba de la cabeza del húmero para llegar a la tuberosidad o tubérculo supraglenoideo. Bien. Fíjense. En esta imagen vamos a reconocer al músculo pectoral mayor. En blanco, aquí estaría la clavícula. Bueno, en blanco o en amarillo. De la clavícula, los dos tercios internos en su borde anterior sirven para que se fije el músculo pectoral mayor. En el tercio lateral de la clavícula, en el borde anterior, se fija el músculo deltoides. Entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor, se forma un surco, que se llama surco deltopectoral, porque lo forman los dos músculos, el deltoides y el pectoral mayor. ¿Preguntas aquí? ¿No? Ok. Y en este surco deltopectoral vamos a encontrar el paso de una vena. Esta vena que se llama vena cefálica, que se dirige hacia la cabeza. Vena cefálica. Esta vena cefálica va a llegar a llevar su sangre a una vena que se llama vena axilar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. No, doctora. Muy bien. Gracias. En este músculo pectoral mayor, no creo que se ve mejor con negro. Este músculo pectoral mayor, hacia lateral, pues aquí estamos en la región axilar. Y a la axila, a la región de la axila, le vamos a, es un espacio que le vamos a dar una figura de pirámide cuadrangular. Aquí les estoy presentando una pirámide cuadrangular. ¿Sí lo notan? Ahí no. Ni me veo. Pirámide cuadrangular. Esta es la base, ¿cierto? Sí. Bien. En la base vamos a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde interno y un borde externo, porque ahora esta pirámide la voy a levantar. Y ese sería el hueco axilar. El hueco axilar tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared interna y una pared externa. ¿Ok? La pared anterior del hueco axilar
está formada por el músculo pectoral mayor, que es lo que les pongo aquí. Forma en la base, esta que es de forma cuadrada, el borde anterior de la base del hueco axilar. ¿Sí vamos bien aquí? Borde anterior de la base, esta. Y luego, como ese músculo lo tenemos anterior en el tórax, aquí es donde vamos a encontrar anterior a él a la glándula mamaria, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, glándula mamaria. Allí se va a fijar esta glándula. ¿Sí vamos bien? Así que fíjense. Hacia lateral forma el surco delto pectoral. Aquí. En su cara anterior se fija la glándula mamaria. Hacia lateral forma la cara anterior del hueco axilar y el borde anterior de la base del hueco axilar. ¿Sí vamos? Sí, doctora. Y aquí hay algo muy interesante. Hay una arteria que se llama arteria subclavia. Esa arteria subclavia se origina dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo. Total que se originan de la arteria aorta. Bien, la arteria aorta se va a originar la arteria subclavia. Va a estar profundo a la clavícula. Y cuando esta arteria subclavia cruza el borde anterior de la clavícula, ahora se va a llamar arteria axilar. Y cuando la arteria axilar cruza el borde inferior del pectoral mayor, ahora esa arteria se va a llamar arteria braquial o humeral. ¿Preguntas? ¿No? Perdón, cuando cruza, ¿qué estructura se convierte o bueno, recibe el nombre de arteria humeral? La arteria humeral, bueno, la arteria humeral se origina cuando la arteria axilar rebasa el borde anterior del músculo o inferior, en este caso, del músculo pectoral mayor, allí la arteria cambia de nombre y se va a llamar arteria humeral o arteria braquial. Voy a retomar de nuevo con la arteria. La arteria aorta va a dar las arterias subclavia, y digo en plural porque son una derecha y otra izquierda. Bien, la arteria subclavia de la clavícula cambia de nombre y se va a llamar arteria axilar. Cuando la arteria axilar rebasa el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre. Se llamará arteria humeral o braquial. ¿Sí queda? Por eso este músculo pectoral mayor pues es relevante porque en su borde inferior cambia de nombre la arteria axilar por arteria braquial o humeral. Pero ¿y qué pasa con las venas?
las venas que llevan la sangre hacia el corazón. Así que el flujo va a ser de reversa, como quien dice. Y entonces vamos a tener, así se los voy a poner, vena braquial o humeral, que cuando rebasa el borde inferior del músculo pectoral mayor, se va a llamar vena axilar. Que cuando rebasa esta vena el borde anterior de la clavícula, ahora se va a llamar vena subclavia. Y esa vena subclavia, junto con la vena carótida, vena yugular interna, estas dos venas van a formar a la vena cava, ¿no es cierto?, al tronco venoso braquio por el brazo, la vena subclavia, cefálico por la vena yugular interna, y estos dos troncos, el derecho y el izquierdo, nos forman finalmente a la vena cava superior, que esa sí la han escuchado, ¿cierto? A la vena cava superior, que llega al corazón. Estas, yo creo que no las habían escuchado, pero así es como se forma la vena cava, por dos venas, que se llaman una tronco venoso brachiocefálico, porque allí se une la vena que viene del brazo, la vena subclavia, y la vena que viene de la cabeza, la vena yugular interna. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. No, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Qué articulaciones? Bueno, ¿qué articulaciones vamos a encontrar aquí entre estos huesos que forman el cinturón escapular? Bien, vámonos primero con la clavícula. La clavícula, aquí vamos a reconocer del esternón el manubrio del esternón. Creo que mejor se las pongo con negro, ¿verdad? El manubrio del esternón. El manubrio va a tener aquí una escotadura en la región central que se llama escotadura yugular del esternón. Hacia el lateral vamos a tener una superficie articular en el manubrio para la clavícula. Hacia el lateral y por debajo de la clavícula tenemos ahora en el manubrio la carilla articular para la primera costilla. Bien. El esternón es un hueso plano y la epífisis interna de la clavícula tiene características de un hueso largo, tiene 3 caras y 3 ángulos. Por lo tanto, va a ser una superficie muy amplia la que se tiene que mover en esta superficie corta del esternón. Y por otra parte, vamos a tener dos superficies articulares diferentes. No es una articulación plana con superficie plana, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos una concavidad y prácticamente aquí tenemos pues ni un cóndilo, porque no es ni la mitad de una esfera. Por lo tanto, aquí en la articulación que se lleva a cabo entre la clavícula y el esternón,
o sea, la articulación esternoclavicular, vamos a tener que poner una estructura que adapte una superficie a la otra que es diferente. Y aquí vamos a tener un disco articular. Ese disco articular que está aquí, que nos señalan, permiten que la clavícula se pueda mover cuando nosotros, por ejemplo, aducimos, extendemos, flexionamos, llevamos hacia arriba al miembro superior. La cabeza de la clavícula no se sale de su lugar porque hay un medio de adaptación, un disco articular en esta fosa. Así que aquí vamos a tener una articulación que se llama articulación esternoclavicular, que va a ser una articulación móvil, o sea, sinovial, del género o la variedad celar. Ahí tiene que haber un medio de adaptación. Y va a tener, por lo tanto, dos ejes de movimiento. ¿Preguntas? ¿No? Esa imagen es de Prometheus. Vámonos hacia lateral. La porción plana de la clavícula pues va a tener carilla articular plana. Y se va a articular con la saliente ósea de la espina de la escápula, el acromio. ¿De dónde se origina el acromio? Sería cuando la escápula regresa al borde medial. Pero ¿de dónde se desarrolla el acromio? ¿Sería que viene desde la espina de la escápula? Se desarrolla de la espina de la escápula, así es. Esa saliente ósea corresponde a la saliente ósea de la espina de la escápula. Y la apófisis coracoides, esa que los románticos dicen que tiene cabeza de cuerpo, ¿de dónde se desarrolla? Desde la escotadura supraescapular empezaba a ¿Y ser dónde, ¿y dónde encontramos la escotadura? En el borde superior de la escápula. ¿Ok? Así que fíjense. ¿De dónde se origina el acromio? De la espina de la escápula. ¿De dónde se origina la apófisis coracoides? Del borde superior de la escápula, donde también se desarrolla la escotadura supraescapular, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos vamos hacia lateral, les dije, hacia la porción plana de la clavícula. Y la clavícula se va a articular con el acromio. La articulación acromioclavicular es una articulación móvil, va a tener cápsula articular. Es una articulación de tipo sinovial en la variedad o género artrodia o plana. Y va a tener dos ejes de movimiento. Luego, ¿qué otra articulación tenemos aquí? Pues ya vamos a tener en la escápula la articulación con la cabeza del húmero. Y entonces se llamará articulación gleno por la fosa glenoidea de la escápula y humeral por la cabeza del húmero. Articulación glenohumeral, que es prácticamente la articulación del hombro. Es una articulación muy móvil, sinovial,
en la variedad o género esferoidal, porque se supone, por favor, esta es una superficie esférica y va a tener más de 2 ejes de movimiento, se llama poliaxil. ¿Preguntas? Articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular, articulación glenohumeral. ¿Sí vamos? Sí, doctora. ¿Sí? Vimos ya el medio de adaptación en la articulación esternoclavicular. ¿Y qué ligamentos? Acuérdense que en el examen segurititito que me los bombardean con ligamentos. Así que en la articulación esternoclavicular vamos a tener primero un ligamento que va a ir de clavícula a clavícula. Ligamento interclavicular. Luego a la bolsa articular vamos a tener fibras que envuelven a esa bolsa articular y se va a llamar ligamento esternoclavicular. Y va a ser uno anterior y obviamente si hay uno anterior, pues hay uno posterior. Ligamento esternoclavicular. Por último, esta articulación esternoclavicular es reforzada por el ligamento que se encuentra en la cara inferior de la clavícula y que se va a la cara superior de la primera costilla, que se llama costoclavicular, porque va de la costilla a la clavícula. Y ese ligamento refuerza mucho la articulación esternoclavicular, en donde dos superficies diferentes, una de mayor superficie que la otra, este ligamento ayuda a que se fije esa cabeza y no se mueva de allí. Vámonos hacia el lateral. Hacia el lateral vamos a tener primero aquí el sitio articular que les dije que se llama acromioclavicular. Son dos superficies planas. La bolsa articular va a estar rodeada por este ligamento que se llama acromioclavicular. Vámonos hacia la cara inferior de la clavícula. Y si se acuerdan de las dos tuberosidades, hacia posterior, aquí teníamos el tubérculo conoide. Y hacia anterior, el tubérculo trapezoide. Estos dos ligamentos se fijan en la apófisis coracoides. Y estos dos ligamentos forman al ligamento coracoclavicular. ¿Preguntas? No, ¿verdad? No, doctora. ¿No? Muy bien. Y por último, vamos a tener un ligamento que va a ir de acromion a apófisis coracoides y que se llamará ligamento coracoacromial. Ligamento coracoacromial. Este ligamento pues ayudará a que esta cabeza, que es una esfera, no se salga de esta superficie, la fosa glenoidea, no sea tan fácil de que se salga esa cabeza por la región superior, porque está este ligamento. ¿Sí vamos? Ahora bien, ya vimos los ligamentos que se forman entre la clavícula y el esternón, entre la clavícula y la escápula. Pero
En sí, en el hombro, en esa articulación del hombro o en la glenohumeral, para que la cabeza, esta esfera, se mantenga en la fosa glenoidea, en la vista anterior vamos a tener un ligamento que se llama ligamento coraco, no es cierto, ligamento glenohumeral. Va a ir del cuello de la escápula, por donde se encuentra la fosa glenoidea, hacia el cuello anatómico del húmero. Y ese ligamento, el ligamento glenohumeral, lo dividimos en 3 fascículos. Es continuo, pero se divide en 3 fascículos. Uno superior, uno medio y uno inferior. El fascículo inferior, el glenohumeral inferior, o el glenohumeral y su fascículo inferior, este va a formar un pequeño ligamento con menos fibras de tejido conectivo y se va a ir hacia posterior. Así que el ligamento glenohumeral inferior tiene una inserción en la cara anterior y también en la cara posterior y en la región inferior de la fosa glenoidea. ¿Sí quedamos? Ligamento glenohumeral. Del cuello de la escápula al cuello anatómico del húmero. Este ligamento en amarillo va a irse desde la apófisis coracoides hacia el troquín y hacia el troquíter. Esta es muy común que la pregunten, chicos, así que para que la apunten allí. Este ligamento, dicen los ortopedistas, que es el ligamento en Y del hombro. ¿Qué ligamento forma la estructura en Y en el hombro? El ligamento coracohumeral. Humeral porque se va al húmero. Se va al tubérculo mayor, otro troquíter, y otro fascículo al tubérculo menor, otro troquín. Se abre en Y. Y entre los dos fascículos pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial para ir a fijarse a la tuberosidad supraglenoidea en la escápula. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál era el nombre completo del tendón? ¿Qué pasa en medio? Tendón, fíjate, va de la apófisis coracoides a los tubérculos del húmero. Ligamento coracohumeral. ¿Quedó? Sí. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí. Nada más les muestro estas imágenes. Aquí tenemos al ligamento coracohumeral, cómo se origina en la apófisis coracoides, y de allí se abren 2 fascículos para el tubérculo menor, otro troquín, para el tubérculo mayor, otro troquíter. Y entre ellas 2, como relación anatómica, el tendón de la cabeza larga del tríceps, del bíceps, para irse a fijar al tubérculo supraglenoideo. Otra imagen en donde el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial ocupa la fosa intertubercular, pasa entre los fascículos del músculo del ligamento coracohumeral y pues tiene que llegar acá al tubérculo supraglenoideo.
¿Preguntas? ¿No? Doctora, entonces el ligamento glenohumeral es continuo, no está así uno solo se separan 3 fascículos para su estudio, pero es continuo. El glenohumeral Sí. son en sí, es todo un ligamento, pero que para su estudio lo dividen en 3 fascículos, superior, medio e inferior. Todo es continuo, pero le dan una porción superior, una porción media y una porción inferior. En la imagen que está al centro, en verde, tenemos al fascículo inferior del ligamento glenohumeral. Y les dije, se continúa hacia posterior. Así que en la vista anterior tenemos este fascículo inferior del ligamento glenohumeral. Y luego en la vista posterior tenemos este fascículo del ligamento glenohumeral, el fascículo inferior. Y entre cada uno de los fascículos hay pequeñas fibras de tejido conectivo que mantienen unido el fascículo anterior del fascículo posterior. ¿Sí queda? Sí, doctora. Aquí vemos al tubérculo menor, el troquín, al tubérculo mayor o troquíter, el surco intertubercular o surco bicipital, al tendón de la cabeza larga del bíceps, se mete en el surco, pasa por arriba de la cabeza, aquí estaría el ligamento coracohumeral y finalmente llegar hacia el tubérculo supraglenoideo. Y allí la vamos a dejar. ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Todo bien, Entonces, creo. ¿todo bien? Yo también creo. En la fotografía que tienen del lado derecho, aquí vemos la cápsula articular. Todo esto es la cápsula articular envolviendo a esa articulación del hombro, que es la glenohumeral. Y ya les platico detalles en la próxima clase. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta vaya luego. Gracias. Muy Gracias, bien. doctora. Damos el